todo, queremos darle nuestras buenas tardes a todo el público presente e igual forma agradecer al presidente Abel Zamorano por la invitación a este magno evento y al compañero Saúl Hernández por esa deferencia en el día de hoy. Nosotros nos toca debatir en el día de hoy, en la tarde del día de hoy, una discusión que de manera atinada ha iniciado el compañero Saúl Hernández en materia de la concepción del derecho, ya sea procesal o sustancial, de la norma dentro de nuestro sistema jurídico penal. Para tal efecto, por eso entramos en la primera contradicción con el tema objeto de debate en el día de hoy, que es las consideraciones procesales sobre la ley del blanqueo de capitales. Nosotros consideramos que la propia estructura del derecho panameño nos enfrenta a una contradicción que da pie a la primera contradicción que podemos enfrentar, no solo a la ley procesal, sino a la ley sustancial como tal. Por eso recurrimos a los autores como Rousseau y Kant para explicar por qué desde el principio nuestro sistema tiene una contradicción en su propia concepción cuando hablamos de que estamos hablando de un sistema que se basa en la teoría del contrato social y la contrariedad de Kant frente a la costumbre como la producción del derecho comunitario, porque nuestro derecho funciona en virtud de la necesidad de momento de la sociedad y no responde a ningún paradigma social que efectivamente permita entender como base que la sociedad se rige bajo los parámetros de la vida humana, que es la que intenta el derecho corregir, como lo plantea el maestro, en decir que el derecho lo que busca es la paz y el sosiego de los asociados. De allí que, primero, la forma de concepción del derecho es la primera contradicción dentro del derecho penal y procesal panameño. Posteriormente a eso, la injerencia de los factores exógenos de poder, como lo planteamos, que son la injerencia de los organismos, fundamentalmente entendemos como un factor real de poder y de determinación dentro de la figura del blanqueo de capitales, la injerencia de el GAFI como la pantalla de los Estados Unidos en la búsqueda fundamentalmente del regreso de sus recursos para poder entender cómo debe regularse el blanqueo de capitales en nuestro país. De allí que nosotros, partiendo de esa premisa, entendemos que el derecho nuestro, que parte del justnaturalismo moderno hacia el justpositivismo, se entrega a la estructura normativa, dejando de un lado, usando a Gunther Jacobs en la teoría del sujeto como enemigo social. ¿Por qué el sujeto como enemigo social? Porque enfrenta a la sociedad a reprimir a un sujeto y no entender a ese sujeto como parte de la sociedad que debe corregirlo para luego volver a integrarlo. Por eso Hasmer, sobre la crítica del derecho penal de hoy, dice que el reto del derecho penal de hoy es reformular la sociedad en virtud de los principios que entendíamos que iba a ser el fenómeno, como lo plantea Saúl, que íbamos a enfrentar con el sistema penal acusatorio, porque estamos hablando de principios que no nacen de la norma, sino nacen de la sociedad, o como lo plantea Habermas, que lo vamos a ver un poquito más adelante, que nace del mundo de la vida, porque son los seres humanos los que generan la correa de detención que debe formular la transformación del derecho, porque el derecho no es la norma, son los seres humanos. De allí que nosotros nos enfrentamos a la primera intención de definición del fenómeno denominado blanqueo de capitales. Y para eso usamos a Francisco
José, para decir que el blanqueo de capitales como tal, que no ha sido definido dentro de nuestra jurisdicción, enfrenta su primera contradicción cuando no hay una dogmática jurídica que nos permita entender qué debemos saber por blanqueo de capitales. Y para nosotros, ya sea procedimiento o proceso, el blanqueo de capitales es un proceso de intentar introducir al sistema financiero los recursos y activos para transformarlo en aparentemente válido. Esa transformación de aparentemente válido no lo puede cometer una persona. Por eso que nosotros entendemos que el paradigma sobre el cual se para el derecho panameño, citando a Talco Parsons y a Luhmann, es un paradigma autopoético referenciado porque el sistema intenta corregir sobre sus propios errores, usando el mismo instrumento, el problema que se genera dentro de la sociedad. Porque recuerden que las normas deben responder a las condiciones sociales, culturales y políticas de esa sociedad que intenta corregir. Entonces, al entrar en un entramado de referencias positivistas, autopoéticas, entramos en un conflicto, porque la ley intenta corregir la ley y llega un momento que la ley no puede cumplir con esa finalidad. Por eso lo plantea en la teoría autopoética Parsons y el maestro, en el sentido de que llega un momento de que la norma no puede corregir la norma porque ha dejado de entender lo que vamos a ver Habermas, mundo de la vida. ¿Qué está pasando en la sociedad y cuáles son los límites y principios que rigen en nuestra sociedad que nos deben permitir corregir efectivamente ese fenómeno social que necesita ser atendido por el Estado a través de su poder coercitivo, llámese derecho penal, para exigir una norma que permita efectivamente darle una solución al conflicto en que se enfrenta la sociedad? Por eso que si recurrimos a Kant y a Rousseau, estamos hablando del derecho público de los privados que intentan beneficiarse frente a la acción del Estado y no frente al derecho social consensual, que hoy recurrimos al maestro Óscar Mejía Quintana, para que nos hace una explicación de la teoría discursiva del derecho en la Escuela de Frankfurt, cuando intentan decir que la fórmula correcta para dirimir el problema conceptual y procesal es entender, pasar de esa teoría positivista a una teoría discursiva que le permita acercarse a la sociedad, tomándola como referencia, para que esa sea la correa de tensión que le permita generar modificaciones reales al derecho, pero que sean acopladas a la sociedad en la cual nos estamos atendiendo. Y para tal recurre a la idea de justicia de John Rawls para poder entonces poner el coto sobre lo que pasa, para poder entender el problema no desde la norma, como lo planteó Saúl, porque nosotros no podemos entender que el derecho son las normas jurídicas que nacen de un grupo de personas en la asamblea que no saben ni qué están aprobando. El derecho es la comunidad de las actividades que desarrollan los seres humanos, que en algún momento, mundo de la vida, se convierte en la correa de tensión que debe alimentar la formulación de la norma como tal para que realmente cumpla la función para la cual fue concebida. Por eso que el blanqueo de capitales, frente a la teoría de facticidad y validez de Habermas, que aparece el juez Hércules como el fundamental del derecho, usando el derecho positivo, porque el juez Hércules es aquel que lo sabe todo, lo hace todo y resuelve todo desde su propia deontología del conocimiento de la norma, no entendiendo lo que pasa aquí, porque nosotros vamos a tener un problema si hablamos de principios y seguimos entendiendo que los principios son aquellos que están contemplados en la norma. Los principios son aquellos que son parte de la vida cotidiana de los seres humanos.
y que nacen de la actividad humana, no de la norma. Por ende, esa actividad que hemos relativizado a la norma, que nacen de los derechos humanos, que también lo hemos relativizado, porque los derechos humanos, hoy concebidos como tal, son la consecuencia de un número de luchas francesas, estadounidenses, que tienen un número plural de muertos que dieron como consecuencia ese reconocimiento. Por tanto, hablar de principios y hablar de derechos humanos no es hablar de la norma jurídica como tal, sino hablar de la sociedad a la cual está dirigida. De allí que nosotros, dentro de la dogmática jurídica, derecho penal sustancial, entendemos el primer conflicto. Y para eso recurrimos a von Lizet, que es decir, cómo podemos regular y aplicar y definir un problema que nosotros mismos no hemos entendido o no hemos definido, porque nosotros, si observamos el catálogo de las referencias que plantea el maestro Habermas en su obra Facticidad y Validez, partiendo del principio de que solo son válidas y solo son válidas aquellas normas donde cada uno de los participantes se encuentre entendido como parte de ella. En ese caso, nosotros, para que la sociedad se entienda recuperada, porque el hablar de principio dentro de una sociedad positivista como la nuestra, donde el control de la juridicidad se ha perdido y la sociedad está enfrentada una con la otra, la única forma es hacer lo que hicieron los alemanes cuando recuperaron la sociedad después de la Segunda Guerra Mundial, y dijeron que la única forma de recuperar la sociedad es que los asociados crean en el derecho. De allí donde Habermas dice principio de. De allí viene la facticidad y la validez de la norma jurídica. ¿Dónde está la facticidad de la norma? La facticidad de la norma está en el mundo de la vida, porque son los hechos humanos que le pueden dar al derecho procesal y al derecho sustancial la fórmula que permita adecuadamente su regulación, no solamente como lo han planteado en el derecho panameño desde la óptica del derecho positivo. De allí recurrimos finalmente a Dworkin y a Robert Alexy en su teoría Robert Alexy de la argumentación, para poder entender cómo jurídicamente dentro del derecho panameño se debe volver a reformular la norma, ya no entendiendo esta como una estructura jurídica simple, sino una estructura que se haya observado las costumbres, las condiciones políticas, sociales, ya no autorreferenciadas por Luhmann, sino ya concretizadas a través del maestro Robert Alexy, de tal forma que nos permita generar una adecuada concepción. Y eso es lo que tenemos finalmente dentro de los conceptos positivos de blanqueo de capitales, una ley que ha sido modificada por otra ley y va a seguir siendo modificada por otra ley hasta cuando todos los tipos penales participen de la acción del blanqueo de capitales, porque si al ritmo que vamos, cada conducta novedosa va a ser incluida como posible generadora de blanqueo de capitales. Autopoiesis referencial a la ley, corrigiendo la ley, y aún no nos hemos entendido que el derecho sustancial debe definir qué se entiende por la figura para evitar que el juez Hércules siga haciendo lo que le da la gana. De allí, efectivamente, enfrentamos dos definiciones para concluir que el blanqueo de capitales no puede ser ejecutado por una persona. El blanqueo de capitales fue generado para controlar las organizaciones criminales que enfrentaban eso. De allí, finalmente, para terminar, frente al tiempo que nos agota, la dogmática y el sistema acusatorio enfrentan un nuevo problema. No podemos entender los principios del sistema acusatorio que regresa a la Constitución diciendo que la Constitución está en la norma. No,
Los principios, para entenderlo, hay que comenzar a tener jueces de garantía que reformulen su pensamiento para entender que la sociedad genera la interpretación de la Constitución y esa da como consecuencia la aplicación de los principios, para poder tener una real validez del derecho dentro de la sociedad y de los principios que son parte de cada uno de esos. Y como conclusión, para terminar, queremos señalar que la única forma de volver a retomar la sociedad es realmente viendo los principios desde la óptica de la Constitución, pero estructurando adecuadamente un concepto real y efectivo de blanqueo de capitales. Muchas gracias.